Gustavo Muriolio, ¿cómo andás? Muy bien, buen día. Gracias por recibirnos acá en Romará, ¿eh? Muy bien. Lugar de trabajo. Seguro que sí. Muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Antonella también, que está ahí acompañando a su padre. Seguro, como siempre. Bueno, viene promediando el verano, ¿no? Y queríamos saber cómo está esa situación de la cosecha. Venimos soportando hace 2 años una sequía muy, pero muy importante, que le va a traer no solamente al productor agropecuario, sino a la Argentina también, ¿no? Una pérdida de divisas muy, pero muy importante. Contame cómo estamos en este momento. Mirá, la verdad que hay que diferenciar por zonas, hay que diferenciar zonas, no todas las zonas son iguales. Si nos vamos a remitir a lo nuestro, puntualmente a la zona nuestra, después te digo un panorama para mí más amplio, pero desde lo nuestro, nosotros vivimos una situación más que límite, más grave que muchas zonas todo el invierno, y de hecho que las producciones de trigo, arveja, colza y todos los cultivos de invierno fueron desastrosos. Las siembras que se hacen, los maíces tempranos, que se llaman maíz temprano, que se siembran acá en septiembre, octubre, lo poco que se sembró, muy mal, casi que no hay cosecha o es muy poquito lo que hay. Y después, y la soja, por ejemplo, que se demoró, o lo que se sembró temprano hubo que resembrar. Acá se resembró mucho. Resembrar significa que vos sembrás jugándote a una lluvia potencial, que después esa lluvia potencial no se dio, y después, hasta que no llovió un chaparrón, no pudimos volver a resembrar, y se resembró, y hoy los cultivos están vivos. Te diría, son alentadores, no para la mejor etapa de la agricultura, pero son alentadores. Por lo menos, como ya el clima ahora dio una vuelta y ya dio vuelta la página, creo que acá los cultivos no van a ser los mejores, pero tampoco es que va a pasar lo que pasó con el trigo, la colza y la arveja y demás. El maíz, por ejemplo, sembrado tardío, se encuentra muy bien, muy bien. Está empezando a llegar a etapa de floración, o sea que la lluvia que hoy hizo una lagrimita a la mañana, pero va a llover a la tarde y mañana va a volver a llover, y después la semana que viene van a llover 30 milímetros más, y después de ahí vienen, o sea que ya la etapa de sequía definitiva se cortó. Pero si vos te vas hacia un costado, 50 kilómetros para el oeste, y ya para el oeste y noroeste y demás, están en situación extrema de gravedad. Hay muchos campos que están sembrando hoy, porque en el fin de semana, por ejemplo, en la zona de Gran Rosario, llovieron 100 milímetros, que también hubo todo problemas, no sé, en la televisión habrán visto que hubo planta caída, en Venado Tuerto, por ejemplo, volaron techo y es un desastre. También que esas son las tormentas que son las que nos duelen, como fue la del año pasado en febrero. Acordémonos de lo que pasó en febrero con los barrios acá, que tuvimos todos los problemas que tuvimos en febrero después de ese gran calor, de esos 49 grados históricos. Hay zonas que todavía no pudieron sembrar, y todo lo que vos puedas sembrar ahora, por más que lo siembres, ya no tiene la capacidad del cultivo de devolverte, aunque tenga las condiciones climáticas, nunca más te va a poder devolver lo que es el potencial que vos tenés esperado. Pero igual, a ver, de lo que se proyectaba en octubre, en noviembre, estas lluvias hicieron cambiar un poco el panorama. El panorama en la zona acá, claro. En la zona acá, uno ve solamente acá, pero si vos te vas para los costados, no se pudo sembrar en tiempo y forma lo que acá tenemos sembrado ya. Claro. Y en otras zonas tuvieron un poquito mejor producción de trigo y nosotros no la tuvimos. O sea que a veces son la balanza, ¿viste? Pero ciertamente hay una deficiencia de agua muy grande, y son 3 años. Ayer estaba mirando, estaban haciendo pozos para hacer alambrado, y vos ves que a mucha profundidad y no hay humedad. O sea que los suelos tienen una capacidad de retención de agua. En la zona nuestra, depende de la cantidad del tipo de suelo, vos podés tener un suelo que retiene más o menos cantidad de agua. Acá son 180 milímetros, que el suelo, la esponja, vendría a ser la esponja. La esponja llena son 180 milímetros. De esos 180 milímetros, un 30% nunca lo puede llegar a absorber la planta.
pero en este momento estamos casi en negativo. Lo que estamos ahora, lo que uno ve, que vos andás por la calle, en los campos ahora y ves todo verde, pero es porque tenemos esas lluvias últimas, pero están en superficie. En profundidad no tenemos agua. O sea, hace falta mucha agua para poder reponer, que va a venir y mucha en el invierno. Estuve leyendo cosas que a mí me interesan y ve que, por ejemplo, la sequía le provoca también a los cultivos cierto estrés, ¿no? Y aparecen, por ejemplo... 7 de oro que están hablando. Claro, aparecen insectos que antes no, que con humedad no hay, ¿no? Tal cual. Esos insectos que hoy hablan del 7 de oro, por ejemplo, que el 7 de oro justo lo digo porque es un nombre que nos pega a todos, que nos gusta jugar el truco, claro. O algo. Ese insecto en soja, por ejemplo, era un insecto que era benéfico. En soja era benéfico. Ese insecto mataba al insecto malo. Ahora ese insecto está atacando en los lotes de maíz y se está complicando muchísimo el control. Y a su vez esto origina algo que a la digestión animal le complica y demasiado. Por eso que esto no termina acá, o sea, con una lluvia no se soluciona. Lo que está pasando con la ganadería, por ejemplo, ahora empezó a subir la carne, ¿no? ¿Por qué empieza a subir la carne? Me desvío un cachito, pero tiene que ver todo con todo, la carne venía a valores normales, estaba muy barata. De lo que era cuando empezó todo este problema económico, la carne era un ítem que parecía que iba a ser ya inalcanzable el consumo. Subieron todas las cosas y la carne no subió, si hasta inclusive bajó. ¿Pero por qué era? Porque el productor no tiene pasto, o sea, no tiene con qué alimentar a los animales, y entonces el tema de oferta y demanda hace que el productor tenga que desprenderse de la hacienda porque no puede abastecer, no le puede dar de comer. Entonces, al ofrecer más al mercado la cantidad de animales, el precio baja. Ahora que empiezan a normalizarse la lluvia, inmediatamente acto reflejo. Yo creo que la carne en un periodo no muy largo, y no te digo más que un mes, el salto puede llegar a ser un 40%. Lamentablemente es así, pero es que primero que el stand de animales que hay, hubo muchos feedlots que cerraron, definitivamente cerraron los feedlots. Y ahora si empieza a normalizarse, se frenan las ventas de animales y entonces la oferta baja y la demanda, aunque no estamos en las mejores épocas de consumo de carne, hace que el mercado se ponga más caliente, digamos, ¿no? Ahora, pero Gustavo, no solamente la carne de vaca, sino al no haber maíz, o sea, el pollo come maíz, el cerdo come maíz, al faltar ese producto hace que también suba el precio. No, seguro que va a pasar eso, está pasando, pero de hecho que, por ejemplo, el pollo, por ejemplo, en este momento se está trabajando, lo conozco el tema del pollo bastante, y el pollo, en este momento, criando pollo se está trabajando a pérdida. Porque en realidad, si vos vas y comprás 1 kilo de pata y muslo, lo conseguías a 300 pesos o 400 pesos. Y vos decís 400 pesos de antes eran 400 pesos. Hoy 400 pesos no es insignificante. Es difícil tener la plata en el bolsillo y lo entiendo porque es así, pero no es lo mismo 400 pesos que 1.500 pesos de 1 kilo de carne. Entonces, evidentemente, el kilo de pollo está muy barato y los precios para alimentar están altos, y el tema en el caso del maíz, que vos necesitas, bien decís, para la hacienda, para los pollos, para los cerdos, para los huevos, no vimos que el huevo sale de la gallina y la gallina come maíz, maíz a nivel nacional, el flujo de maíz nuevo a nivel nacional recién va a entrar en junio, cuando normalmente en marzo ya era cosecha plena. En la agricultura era en febrero, fin de febrero ya empezaba a cosechar maíz. A fin de marzo a abril se cosechaba toda la soja hasta junio y después de junio quedaba el rezago de maíz tardío. Hoy, maíz temprano o maíz de primera, como se llama, no hay ni acá ni en ninguna parte del país, no hay. Y
Entonces, el maíz tardío que se sembró, igual va a haber 10 millones menos de toneladas de producción de maíz a nivel nacional, se va a cosechar en mayo, en junio, julio. Por consiguiente, que hay que llegar con el maíz viejo hasta junio. Y no sé si va a llegar. Y después, por ejemplo, en el caso de la soja, ya se sabe, normalmente cuando siembran en Argentina, se siembra, si toda una campaña normal es para cosechar 55, 57 millones de toneladas. Hoy estamos hablando de 37. Proyectada. A llegar es muchísimo. Como fue en el trigo, en su momento el trigo, cuando se siembra trigo en Argentina, se siembra para cosechar 22, 23, 24 millones de toneladas. 10 millones y medio de toneladas se cosecharon. En el caso del trigo es un problema porque, por ejemplo, Argentina consume en el mercado interno, para que todos tengamos nuestra harina para el pan, la masita, la vida diaria, necesita 7 millones de toneladas de trigo. Y había vendido al exterior, se habían vendido 8 millones de toneladas. Significa que 7 más 8, 15. Si tenés 10 y medio, y esto estamos recién... ¿Hay un fideicomiso que asegura el consumo interno de trigo? Sí, eso va a estar, pero estamos recién terminando enero y el próximo trigo lo vamos a ver en diciembre. O sea, hay que transcurrir mucho tiempo y los compromisos, por más que esté el fideicomiso hecho, por eso que frenaron la exportación de trigo y demás, pero todo es complicado, digamos, no es... Es como una especie de cosa en cadena, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de que no hay animales, sube el precio animal, no hay alimentos para los pollos, para la gallina, para el cerdo. Es como una cuestión en cadena. Y para la Argentina, para el país, menos divisas que van a entrar, muchísimo. Más o menos se hablan de 14.000 millones de dólares, menos. Que por eso todas esas cosas todavía no impactaron. No impactaron a nivel social, todavía no impactó. El efecto que va a ocurrir es muy fuerte. Desde lo financiero, para la producción, si vos tenés que... El campo hoy por hoy se maneja mucho con el sistema financiero, porque no es como antes que vos comprabas y tenías en el bolsillo y después... Ahora se trabaja todo con o la tarjeta agro, o el préstamo bancario, o el préstamo de los acopios que te facilitan al productor, le facilitan pero el acopiador, la planta de acopio que provee al productor chico, tiene que pagarlo también. Alguien tiene que pagar las cosas. Hoy si tenés que refinanciar, estás hablando de tasa del 120%. No hay manera que se pueda pagar semejante cosa. Ayer me contaban, por ejemplo, una tarjeta común, 300% de tasa de interés. Impagable. Es impagable. Entonces, y la campaña viene y va avanzando y se viene la próxima, porque ya, o sea, parece que estamos lejos y el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Es un año muy complejo el que viene. Uno sabe, hay gente que no, pero bueno, yo lo sé bien y mucha gente lo sabe, que el productor agropecuario, el sector del campo, gran parte de lo que ganan lo vuelve a reinvertir, ¿no? Llámese en maquinaria, en camionetas, qué sé yo, lo que ellos es trabajo para la Argentina. ¿Esto también puede repercutir? O sea, en el tema de maquinarias, por ejemplo, ¿puede repercutir? Mirá, eso está bueno que se pueda expresar, porque a veces se catalogan las personas... Es la verdad esto, lo sabemos bien que es la verdad. Es porque hay una herramienta, una camioneta, hoy por hoy te dicen vos tenés una camioneta 4x4, y si yo tengo que ir al campo, ¿en qué voy? ¿En bicicleta? O sea, a ver, y los pueblos viven del campo. Convengamos que hay que entender que, nos guste o no nos guste, todo lo que consumimos, consumimos de lo que se produce en el campo. El gomero, el bicicletero, la farmacia, el almacén, todo, el pintor, el albañil, el electricista, no sé quién, todos tienen que ver con todo del campo, porque en realidad, aunque vos no siembres maíz ni soja, vos necesitas que el productor levante eso para que tenga disponibilidad para poder darte trabajo a vos. Eso es lo que hay que entender, y que no es que el productor es la figura del oligarca, del que tiene toda la plata. El productor trabaja para... Ahora del campo, no solamente es la persona que está arriba de una cosechadora, hay el que fabrica el tractor, está el obrero de la fábrica, tiene que ver eso. Eso con el tema de la maquinaria, y a esto voy,
bajó el 70% la venta de maquinaria, 70%. No es poco, ¿eh? Entonces, por eso, el efecto dominó es muy grave. Yo te digo, le tengo mucho miedo a todo lo que viene por delante. Que a ustedes se lo vengo contando desde el año pasado, que yo le tenía mucho miedo este año, y soy bastante positivo realmente, porque no soy de ser negativo, de decir que todo que está mal, porque no, muchas cosas tenemos que tener autocrítica y hacer la autocrítica para decir me equivoco y me equivoco yo, no toda la culpa la tiene el cielo, sino que uno también tiene que hacer las cosas bien. Un ingeniero hace muchos años me enseñó, y esto lo digo porque tiene que ver para todos, me dice, vos Gustavo tenés que aprender a mirar para abajo, no mirar para arriba, porque vos para abajo tenés que mirar lo que tenés que hacer vos, lo que vos haces. Lo que pasa arriba vos no podés hacer nada. Hacé bien lo que vos tenés que hacer en el rubro que sea, que lo otro hay algo que vos no lo podés manejar. Entonces, todas esas cosas es así, ¿no? Pero bueno, uno tiene mucha esperanza y yo creo que, y sobre todo en el país yo tengo mucha fe. Tengo mucha fe. Yo creo que Argentina, en un periodo no muy largo, 4 años a lo sumo, vamos a ver otro mundo, para bien, bueno, para los bien. recursos que están apareciendo, ¿no? Vaca Muerta, que lo tenemos acá en Villa Espil, ¿no? Vaca Muerta, el litio, ¿no? Es una cuestión que va a ser, va para arriba para Argentina con eso. Por supuesto, porque Argentina hoy por hoy es dependiente plenamente de la producción agraria, o granaria o cárnica, pero producción de campo. Pero cuando ahora empieza litio, que va a ser el principal proveedor de litio a nivel mundial, Vaca Muerta, que bien decía, acá en la Villa Espil lo podemos ver y ya no es un hecho, y no lo hablo de la línea política porque estoy diciendo de lo que veo como humano. Ya es un hecho concreto, están los gasoductos que están avanzando y ya de eso ya implica de que ya va a haber gas suficiente y exportación, porque esa línea de gas que viene termina yendo gas a Brasil. Sí. El petróleo que hay bajo tierra. Encontraron este año pasado, a la altura de Mar del Plata, una reserva de petróleo de 110.000 millones de barriles. Repito, 110.000 millones de barriles. Lo repito porque si no puede quedar como que un número que me equivoqué en el... Eso, en la zona de Vaca Muerta hay 12 bocas de gas tapadas esperando para poder empezar a ser productiva. Que no sé si Argentina está en condiciones de poder manejarla uno mismo, Argentina, pero lo que sí te da la tranquilidad de que Argentina va a empezar no va a ser más dependiente exclusivamente del campo y vamos a tener otros lugares, otras situaciones, que también va a haber que empezar a trabajar distinto, que también va a haber que hacer docencia de enseñar, de trabajar otra manera, porque va a haber que enseñar a la gente a trabajar como en la parte petrolera, en la parte de gas, en la parte de litio. YPF, por ejemplo, ya empezó a fabricar batería de litio. ¿Qué significa eso? Si YPF sale a fabricar batería de litio, es otra boca de exportación y otra boca de mano de obra. Pero la fuente de trabajo, pero el que trabaja también tiene que tener la voluntad de querer aprender, de querer alinearse. O sea, también en un momento se van a terminar todas las cosas que no tienen que estar, digamos, ¿no? Pero bueno. Gustavo, gracias por esto. Vos dijiste que estabas preocupado, ¿no?, por lo que pase, pero ¿cómo ves el futuro? Estamos hablando de temas que tienen que ver solamente con la temperatura del mar a la altura del Ecuador, ¿no? Mirá lo que es, parece tan simple. Yo te digo, eso, la línea del Ecuador, lo que yo en otra oportunidad les había comentado, la línea de Ecuador se define para poder lo que es la niña, el niño, el neutro. Cuando la temperatura de la línea del Ecuador es 0, digamos, hay un valor, eso es un neutro, significa que llueve normalmente y el clima es normal. Cuando se enfría esa línea hasta 1 grado, no más que eso, se transforma en lo que pasó la niña y acá hace 3 años que venía con el agua bajo la temperatura. Ya la línea del Ecuador ahora ya se normalizó y tiende a subir y es lo que va a ocurrir, que para adelante este año va a ser, ya vamos a entrar en etapa de neutro, febrero, marzo, neutro, y va a ir calentando para tener un año de bastante
o mucha agua. O sea, sequía se terminó, esta etapa se terminó, viene a la inversa. Yo prefiero agua, que tengamos problemas de inundación, que haya zonas que no podamos producir, pero que las partes que son aptas tener la producción, porque si tiene agua los cultivos, tenés cultivo, y no sequía como lo que hemos vivido, pero el clima cambió. Ya la etapa de la sequía se dio vuelta a la página. Hay que terminar la campaña, ¿no? Gracias, Gustavo, por esto. Un gusto, gracias y gracias por estar, y yo quiero decir gracias, siempre digo lo mismo porque quiero agradecer a mi familia que me acompaña, a toda, y quiero también agradecer mucho a mi equipo de trabajo, que sin ellos no se podría hacer todo lo que uno está llevando adelante. Gracias. Ahí en tu remera, la fuerza del trabajo. Exactamente, así es. Gracias.